¿Va todo bien? No sé si tengo que mandaros un café virtual porque a mí no me está contestando nadie. ¿Estáis ahí? Por cierto, seguro que sí, pero es que todavía es muy temprano. Seguro que es eso. ¿Mm? Begoña, buenos días. Buenos días, hola. En el apartado de questions tienes que te están contestando, tienes a personas que te Ah, están dando vale. los buenos días, que Genial. ven y bien, están Ah, viendo bien la perdonadme. pantalla. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. María, Nuria, Cristina. Muchísimas gracias. Genial, José. Muy bien, pues entonces vamos a empezar, ¿vale? Lo que sí os pediría es, bueno, vamos a ver, dos cositas que para que os podáis llevar esta mañana lo máximo de lo que vamos a compartir, toméis, tengáis a mano o, pues un cuaderno y un lápiz, es decir, para que podáis tomar nota de aquellas cosas que a vosotros os lleguen o que os parezcan más interesantes. Y por otra parte os pediría que para que podamos estar todos al 100% y realmente atendiendo, pues podamos, pues que cerréis otras aplicaciones que tengáis abiertas, que eliminéis distracciones, ¿no? Y que todo este ratito pues que podamos compartir todo lo que estamos viendo pues al 100%, ¿no? ¿Os parece de acuerdo? ¿Estaremos de acuerdo en eso? Sí. Bien, más normas de funcionamiento para que todos tengamos claro lo que va a pasar aquí hoy. Bueno, si tenéis alguna pregunta y alguna duda que os vaya surgiendo, pues sí sería importante que la apuntéis o si es muy importante la mandáis en el chat y si no, pues la apuntáis porque luego al final vamos a tener un ratito de preguntas y respuestas para que podamos intercambiar opiniones y podamos ir un poquito más allá de lo que vamos a compartir. ¿Mm? Bien, pues sin más, vamos a empezar, si os parece, con la conferencia de hoy. ¿Mm? Eh, Como veis, el título de la conferencia o de la charla que vamos a compartir es ¿Cómo reconquistar la ilusión en tu empresa? Eh, una pregunta, ¿cuántos de vosotros tenéis empresa? Con que me deis a la manita o me pongáis algo, suficiente. Bueno, veo por aquí que hay unos cuantos. Sí, señor. Muy bien, muchas gracias. Vale, pues vamos a hablar un poco de cómo conseguir que nos volvamos a sentir pues como un poco como cuando empezamos, ¿no? Es decir, que más y que menos todos que hemos empezado un proyecto empresarial, en algún momento hemos tenido pues esa ilusión, ¿no? La ilusión que en el fondo tienen los niños, que con cualquier cosa, en el caso en este caso con un ordenador, pero en fin, cualquier cosa bueno, pues se interesan, se ilusionen, todo les parece maravilloso. Lo que ocurre es que al final, con el paso del tiempo, pues y sobre todo si las cosas están un poquito complicadas, pues puede ocurrir que haya un momento en que no sepamos cómo bueno, pues que nos vayamos sintiendo un poquito menos entusiasmados, un poquito más cansados, un poquito más desilusionados, preocupados. Es decir, y obviamente todas esas cosas, pues hombre, no nos hacen sentir muy bien, ¿no? Y a veces podemos tener la tentación de que aquello que empezamos como la mejor de nuestras ilusiones y con todo nuestro entusiasmo se empieza a convertir en una carga, casi casi, ¿no? Y nos levantamos por la mañana un poco diciendo, pero ¿en qué momento me metería yo en esto? Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer para que eso ya no ocurra más y que podamos estar al 100%. ¿Sí? ¿Os parece? Bien. ¿Qué os sugiere esta, esta foto? Porque a mí la verdad es que de alguna manera cuando yo veo esto, pues lo que estoy viendo, lo que estoy pensando, me viene en la cabeza, pues unos cuantos clientes que en los últimos 2 años, por lo menos, especialmente en los últimos 2 años, están, bueno, pues un poco en esta situación, ¿no? Una situación de desesperación, preocupación, agobio, la sensación de que nada de aquello que debía funcionar funciona como a ellos les gustaría, como a ellas les gustaría, ¿no? Y la verdad es que eso al final crea un problema no solamente desde el punto de vista empresarial, sino básicamente desde el punto de vista personal, porque uno se siente al final realmente bastante mal.
¿Os suena a vosotros esta historia? No sé, a lo mejor no personalmente, pero ¿os suena desde el punto de vista de que conozcáis que esto pasa? Bien, muchas gracias. Sí, efectivamente, a veces pasa. Y sobre todo no nos pasa, a lo mejor no nos pasa a nosotros, y seguro que no, pero sí nos pasa, o lo vemos que le pasa a mucha gente, a nuestros clientes, a otros empresarios, a amigos, a conocidos. Bueno, pues vamos a ver si entre todos conseguimos si, pues, darles un poquito de ilusión para que vean que otra fórmula es posible. ¿Mm? Vamos a ver. Es verdad que a veces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues que la gente está en este momento desesperada y cuando se pone a pensar en su desesperación, ¿qué es lo primero que piensa? No, si esto no es conmigo, esto es culpa de la crisis, pues estamos en crisis, esto es culpa de la crisis, esto no tiene que ver conmigo. A mí antes todo me funcionaba mucho mejor, pero claro, como ahora hay crisis, ¿verdad? Y al final, ¿qué hacemos? Pues que ponemos todo, ¿verdad? Bajo la lupa de la crisis. Y como todo está bajo la lupa de la crisis, pues claro, el problema está en otros. Yo no tengo ningún problema, porque no puedo hacer nada. Porque si lo demás no cambia, si el gobierno no cambia, si la economía mundial no cambia, si los bancos no me ayudan, si, en fin, empezamos con nuestros sí es, ¿verdad? Pero realmente, ¿qué es lo que está pasando con eso? Estamos poniendo toda la responsabilidad fuera en lugar de mirarnos dentro. Y claro, yo siempre me hago una pregunta, ¿no? Aparte de que todos hemos escuchado decir lo de que la crisis, según los chinos, es a su vez una oportunidad, pues es que es cierto, porque a pesar de la crisis, que no vamos a negar que está ahí, es decir, hay gente, muchas empresas que están siendo bastante más exitosas de lo que fueron incluso en épocas de bonanza. La pregunta que yo siempre me hago es, si ellos pueden hacerlo, ¿por qué tú no? ¿Hay alguna razón que diga que tú no puedes hacer lo mismo que están haciendo ellos? Bueno, pues hoy vamos a tratar de explicarnos y de compartir qué es lo que hacen esas empresas exitosas o esas personas de éxito para conseguir que, a pesar de la crisis, tengan alguna éxitos que nunca pensaron que pudieran tener. ¿Mm? A ver, es verdad, ¿no? Es decir, no vamos a negar que en este momento, a mí más que hablar de momentos de crisis, me gusta hablar de momentos raros, convulsos, cambiantes, ¿vale? Y es verdad, ¿vale? Que en estas situaciones, pues, ¿qué es lo que suele pasar? Pues que hay momentos, ¿verdad?, en que tú mismo, tu empresa, tu equipo, se tiene que enfrentar a situaciones muy extremas, ¿vale? Y a mí me gusta, voy a hacer en este momento un símil, yo no es que sea muy aficionada a los deportes, tengo que admitirlo, pero hombre, uno se pone al día de lo que ocurre en el mundo y todos los años, ¿verdad? Hay una competición que yo creo que, no sé si ahora, pero antes era muy seguida en este país, que es el Tour de Francia. ¿Mm? Supongo que a todos os suena, ¿no? Lo del Tour de Francia. Bueno, pues en el Tour de Francia hay dos, entre comillas, como dos fases, ¿no? Lo diré, las jornadas en llano, las jornadas simples y las jornadas de montaña, las etapas de montaña. Bien, pues de alguna manera lo que vamos a hacer aquí es hacer un símil, porque nuestras empresas son un poco como el Tour de Francia. Es decir, hay momentos de etapas llanas, donde de alguna manera es cuando todo nos iba bien y donde no había demasiados escollos, y hay momentos de etapas de montaña, donde hay que dar el do de pecho. Y efectivamente, ¿por qué? Porque en esas etapas de montaña las pendientes son muy pronunciadas, como nos pasa ahora con lo que está sucediendo. Hay cambios de tiempo, uno nunca sabe si va a llover, si va a granizar, si va a hacer vientos, y eso en plena montaña es complicado, ¿verdad? Y además, ¿qué pasa? Que ahora mismo con todo eso, lo que nos parecían hace unos años riesgos calculados, ahora nos parecen ya juegos de niños. Es decir, ya nos parece que cuando antes nos preocupábamos de ver si comprábamos o si hacíamos y nos dedicábamos a tomar una decisión en 3 semanas, ahora lo hacemos en medio minuto y además parece que no es nada, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en épocas de cambio. Claro, estamos en etapas de montaña, como dirían los ciclistas. Y precisamente en etapas de montaña es cuando hay que marcar la diferencia. ¿Vosotros creéis? De hecho, en etapas de montaña es cuando la gente da y marca la diferencia, especialmente en el Tour de Francia. Y eso lo sabemos los que hemos seguido alguna vez esa carrera. Porque cuando aparecen esos momentos de dificultad, ¿vale? Es cuando aparecen, entonces, y más que nunca, es cuando aparecen los líderes.
esa figura que todos hemos escuchado hablar, a mí los que me conocéis, sabéis que yo siempre hablo de liderazgo y siempre digo que está muy bien, que a todos se nos llena la boca hablando de liderazgo, pero que líderes, lo que se dice líderes, hay pocos. Bien, pues cuando aparecen esas etapas de montaña, en nuestro caso esas épocas duras, esas épocas difíciles, es cuando aparece el líder por excelencia. Y el líder es una persona, ¿vale?, que hace básicamente dos cosas. Es una persona que, como dice aquí nuestro amigo, se guía por principios seguros y sólidos, aunque el entorno sea incierto y cambiante. Y es una persona que, a pesar de que sabe que el mundo es cambiante, es capaz de atreverse a asegurar resultados. Fijaros, en el Tour de Francia, ¿creéis que la mayor parte de los ciclistas que abandonan lo hacen porque no están preparados? Pues hombre, la verdad es que no, porque cuando muchos se retiran al llegar a las etapas de montaña, no son precisamente gente que no esté preparada. Su forma física es extraordinaria. Están preparados para eso y para más. La cuestión es, entonces, si están preparados, igual que nosotros hemos estado preparados y entrenados en nuestras habilidades y en nuestra experiencia acumulada hasta ahora, ¿qué pasa? Para que cuando llega la etapa de montaña nos sintamos peor y dejamos, venga, casi ya mejor lo dejo. Casi me quedo detrás esperando que ganen otros. Pues pasa una cosa muy sencilla, que la respuesta es fácil. El esfuerzo para ganar el Tour de Francia no es un esfuerzo de uno, es un esfuerzo de un equipo. La palabra es el equipo. Y si tú tienes un equipo, me estarás entendiendo. Y si tú no tienes un equipo, trabajas solo, pero tienes una serie de gente que necesitas colaborar con ella, también son tu equipo. No hace falta que tu equipo sea aquel que está bajo tu mando. Tu equipo es todo aquel grupo de personas que al final colaboran contigo para conseguir una cosa común. Y por lo tanto, son equipo. Me da igual cómo lo plantees, ¿vale? Es decir, las personas que al final ganan el Tour de Francia, en este caso la empresa que al final triunfa, no tiene que ver con que el líder sea magnífico, que sí, pero tiene que ver con que todo el equipo haga un esfuerzo conjunto, ¿vale? Y que ese equipo y ese esfuerzo que hacen juntos es lo que hace que en una ejecución excelente y disciplinada marque la diferencia en las etapas de montaña. Y esa diferencia es la que hace que corone y se lleve el éxito. Eso que tú vas a hacer con tu empresa para conseguir resultados. ¿Hasta aquí? ¿Os parece que os suena? ¿Os suena esto? ¿No os suena? ¿Os parece muy complicado? ¿Os parece difícil? Contadme. Bueno, veo que estáis todavía por ahí pensando. Yo creo que os he dejado impresionada, pero en fin, os suena bastante. Sí, muchas gracias. Sí, os suena. Vale, fenomenal, genial. Muchísimas gracias. Va, muchas gracias. Vale, pues vamos a seguir porque yo os quiero contar cómo se puede hacer esto, ¿vale? Es decir, esto se puede hacer sin problemas. A ver, vamos allá, avancemos. ¿Cuál es el objetivo para hoy? Lo que pretendo yo que os llevéis de este rato que vamos a compartir juntos. Pues lo que quiero que os llevéis, lo que vamos a hacer es aprender los primeros pasos para reconquistar la ilusión y la pasión por tu empresa. ¿Mm? Vamos a disponer de unas cuantas claves paso a paso para poner un nuevo rumbo a tu empresa, es decir, para ponerlos subiendo la pendiente en la etapa de montaña. Y tomar ventajas y ir reforzado. O sea, el objetivo de que pongáis esto en práctica es que ganéis el Tour de Francia. Es decir, que seáis una empresa de éxito en mitad de la tempestad. Lo que vamos a hablar hoy básicamente es de asegurar resultados en tiempos revueltos. Cuesta, me dicen por aquí. Sí, lo sé, todo lo que merece la pena cuesta, ¿no? Pero vamos a ver que hay un método. Y si hay un método y otros lo han hecho, nosotros podemos hacerlo también. Vamos allá. La pregunta que estáis haciendo ahora, ¿pero se puede hacer eso? ¿Se puede asegurar resultados en tiempos revueltos? Vamos, no me lo creo. Bueno, pues sí, tú puedes hacerlo si sigues unos cuantos pasos muy básicos. Y además veréis, cuando ahora los compartamos, que son de puro sentido común. Pero fijaros, gracias Sergio por decirme que sí se puede, porque realmente es muy fácil, solo que a veces se nos olvida, ¿vale? Eh, se nos olvida que podemos y se nos olvida que hay una forma fácil de hacerlo. Vamos a ver si conseguimos entre todos verlo. Vamos allá. A ver, que esta tecnología se me ha... Ya.
A ver, ¿para qué es lo que, después de, basándose en estudios de un montón de empresas, y desde luego yo con mi experiencia doy fe de que esto es cierto, básicamente hay 4 peligros que hacen que nuestros resultados no sean los que queremos que son. Y básicamente estos peligros son los que figuran aquí, ¿no? Es decir, fallos en la ejecución. Es decir, casi todos nosotros y casi toda empresa que se precie, seguro, porque los empresarios son gente muy lista y con mucho coraje, tiene una estrategia y la ha pensado, ¿vale? Y ha pensado lo que va a hacer, ha pensado lo que quiere hacer y tiene claro un plan. Ah, la pregunta es, para que tienes claro tu plan, ¿tu equipo es capaz de ejecutarlo? Pues yo te diría que en general lo que suele pasar es que de todo tu equipo, y insisto que equipo es el que tienes tú o el que te rodea para ayudarte a conseguir lo que necesitas, hay algunos que sí están en ello, pero hay otros, una gran mayoría, que no y que nunca lo harán. Y hay otros que simplemente van haciendo, pero no están centrados en la ejecución. Imaginaos lo que pasaría si el rendimiento de los últimos 2 grupos fuese similar al del primero, ¿vale? Segunda causa básica por la cual no se consiguen resultados. Hay una crisis de confianza, obviamente. Todos conducimos, o la mayor parte de los conducimos. ¿Qué pasa cuando vamos en coche y de repente el camino se hace más peligroso e incierto? Pues que reducimos la velocidad. Bueno, salvo un kamikaze, que los hay, pero normalmente ¿qué hacemos? ¿Reducir la velocidad? Bueno, pues es lo que está pasando en este momento. Como hay una crisis de confianza, estamos reduciendo la velocidad. Y eso tiene una serie de implicaciones que luego veremos. La pérdida de concentración, obviamente. Es decir, estamos en una situación de crisis de confianza donde además se genera, como pone abajo, miedo, por lo tanto, la gente se desconcentra. Y además, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hacen muchas empresas? Vale, muy fácil. Como tengo que disminuir recursos, disminuyo gente, o sea, despido gente. Y además eso, aparte de crear confusión, ¿qué hace? Que la misma persona tenga que hacer 2 o 3 o más tareas a la vez, con lo cual solo puede centrarse la mitad de tiempo en cada una de ellas. Por lo tanto, las probabilidades de que lo haga bien se reducen por simple estadística. No es que la gente no sea capaz, es que le estamos pidiendo algo que estadísticamente es prácticamente imposible. Y luego la última cosa que suele estar pasando es que, obviamente, ¿vale? Es así, hay un miedo constante. O sea, existe miedo. ¿Por qué? Porque la situación es la que es. Y porque a la gente estamos en una situación de recesión económica declarada y eso crea inmediatamente una recesión psicológica. O sea, nos sentimos mal, estamos preocupados. Cada uno con sus historias, unos por si me despiden, otros porque si mi jubilación, otros porque mi casa, otros porque mi amigo, otro porque mi patrimonio, otro porque... Pero todo eso crea que tú te descentres y las personas descentradas somos gente poco comprometida cuando nos descentramos. Y aquí hablamos de gente, necesitamos gente que pueda subir la cuesta de la etapa de montaña. No podemos pensar que no sea así. Tranquilos, porque la buena noticia es que contra esos 4 peligros, vamos a ver que no todo es malo, hay 4 soluciones, que son las que vamos a ver aquí hoy, ¿vale? Y las soluciones, porque además, tener en cuenta que esas 4 variables se retroalimentan. Cuanta más crisis de confianza hay, más miedo y ansiedad se genera. Cuanto más miedo y ansiedad se genera, más se desconcentra la gente. Y cuanto más se desconcentra el personal, más fallas en la ejecución. Conclusión, tu cliente, que al final es lo que cuenta, sufre las consecuencias de todo eso que está pasando antes. Pero vamos, insisto, hay una solución. Y las soluciones, que son prácticamente evidentes, pero es una, ejecuta tus prioridades con excelencia. Y ahora veremos lo que significa esto. Básicamente estamos hablando de tener claro tus objetivos. 2, empieza a avanzar a la velocidad que permite avanzar la confianza. Veremos cómo cuando tú construyes confianza, tu velocidad de crucero aumenta exponencialmente. Pero además no solo eso, se reducen tus costes. Además, si estás desconcentrado, estás perdiendo concentración, la receta es consigue más con menos. Eso sí, veremos de qué tienes que conseguir más, ¿vale? Y la última cosa, evidente, es reduce el miedo. Es decir, parece que el miedo es algo que nos asusta, ya que, y encima de que es miedo, nos asusta que haya miedo. Tratemos el miedo. Se puede atajar, se puede abordar. Vamos a ver luego cómo, ¿vale? Bien, pues vamos a ver exactamente en qué consiste esto. Si alguien tiene algo que le resulte rechine, yo os doy permiso para que me lo vayáis poniendo en el chat, que os prometo que os contesto, ¿eh? De verdad. Por si acaso os suena todo esto un poco a, ¿pero qué de esta mujer? Bueno, a ver.
Vamos allá. El primer paso. Hemos dicho que el primer paso para solucionar o para atajar y poder garantizar resultados en tiempos de incertidumbre es ejecutar las prioridades con excelencia. Es un poco como las etapas de montaña que os decía antes, es decir, cuando todo va bien, ¿qué suele pasar? Es decir, en las etapas de llanas, pues es que como todo el mundo puede luchar y relativamente es fácil, pues hay muchas estrategias y al final todo el mundo puede hacer cosas, ¿vale? Se lucha por avanzar, la gente se puede poner en cabeza más o menos y pueden complicarse mucho y buscarse 200 objetivos. ¿Qué ocurre cuando ese mismo equipo y esas mismas personas entran en etapas de montaña? Entonces hay un objetivo muy claro, o dos objetivos muy claros. Uno, seguir vivo y dos, seguir en primera posición. No hay más, el resto desaparece. Y para conseguir ese objetivo hace falta que todos los miembros del equipo sepan lo que deben de hacer, ¿vale? Por eso os decía antes que, claro que todos tenemos un plan. Ahora, la pregunta es, ¿lo tenemos de verdad? Punto número uno, asumimos que sí. La segunda pregunta es, ¿todo el mundo sabe cuál es su objetivo? No lo sé. ¿Lo comparten todos? Pues tampoco lo sé. ¿Saben todos qué es lo que deben de hacer concretamente? Bueno, no lo sé. Es decir, ¿y lo están ejecutando como debe ejecutarse, o sea, con precisión, con excelencia? Fijaros, una cosa que es muy típica ahora, ¿no? La mayor parte de las empresas, como el objetivo, que yo creo que es evidente en este momento para todos, es tener liquidez, conservar el efectivo, incluso a veces olvidarnos de la rentabilidad, al final la cuestión es, a ver, hay alguien por aquí que dice que no me oye. ¿Me seguís oyendo todos bien? Por favor, ¿me decís algo? Sí, vale, genial, gracias. Entonces, os decía, casi todas las empresas se centran en eso. Pero fijaros, muchas veces, ¿qué ocurre? Que sí, se ha dicho, vamos a dedicarnos a eso, mantener el efectivo, que tengamos liquidez. ¿Y qué pasa muchas veces? Pues honestamente, que eso se queda en teoría, o lo que mucha gente me dice, bueno, eso ya lo hará el director comercial y ya lo hará el director financiero, porque como al final es cuestión de rebajar costes o de incrementar eficiencia, ya se encargará el comercial o se encargará el que maneja los números, porque eso conmigo no va. A mí con que vaya haciendo cosas ya me vale. Vale, pues no es eso. ¿Mm? No es eso para nada. Es decir, ¿qué es lo que hacen las empresas que realmente funcionan? Cada persona de tu equipo, e insisto con tu equipo, es tu equipo directo o tus colaboradores, necesita conocer lo que debe de hacer para contribuir al objetivo y conocerlo con precisión. No, bueno, que se lo imagine que es obvio, ¿no? No, aquí nada es obvio, ¿vale? Y segundo, que cada tarea se desempeñe con esa actitud, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es la única manera. Y os voy a contar cómo hacer esto. Esto al final tiene 4 pasos muy básicos, ¿vale? Uno, céntrate, y los vamos a ver todos con detalle, ¿vale? Os lo cuento ahora. Céntrate en lo estratégicamente importante, ¿eh? Asegúrate de que todos conocen las tareas específicas para lograr esos objetivos. Lleva las cuentas, y ahora veremos que las cuentas no son simplemente llevar los números, es algo más que eso. Y establece una rendición de cuentas regular. Veréis por qué. Vamos a ir poquito a poco y rápido para que lo veáis todo. Primer tema. Vamos a ver. No pierdas nunca de vista tu objetivo principal. Es decir, decíamos antes, en las etapas de montaña solamente hay un objetivo. Seguir vivo y llegar. Vale, en tu empresa en este momento debe haber uno, dos como mucho objetivos principales estratégicos. Porque si hay más, vas a conseguir que la gente se despiste. De hecho, el problema suele ser normalmente que o tenemos demasiados objetivos, ¿vale? Y entonces con demasiados objetivos es imposible, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque si tú tienes un único objetivo, y esto es una vez más pura estadística, las probabilidades de alcanzarlo con excelencia son muy altas. Si tienes dos objetivos, las probabilidades de alcanzarlas se reducen a la mitad. Si tienes tres, se reducen estadísticamente 3 veces. Con lo cual vas aumentando la probabilidad y complicando el que se haga en realidad. Por lo tanto, dedica un tiempo a establecer cuál es tu objetivo principal y no te pongas a poner 20 objetivos. Y además, cuidado con el siguiente peligro, objetivos definidos. ¿Vale? No esto de, bueno, vamos a convertirnos en el primer proveedor de zapatos nacional. Vale. Vamos a incrementar la cuota de mercado respecto al año pasado. Vale. ¿Esos son objetivos?
No. Los objetivos siempre tienen que establecerse en forma de una, digamos, pregunta genérica, es de X a Y para cuándo. Es decir, si yo digo voy a convertirme o quiero incrementar, por ejemplo, mis ingresos a través de canales online, vale, muy bien, pero ¿cuántos ingresos tenemos ahora y cuántos queremos tener cuando acabe el año? Eso es lo que yo necesito tener para que mi objetivo sea un objetivo de verdad. Y luego hay otra cosa muy importante, ¿vale? Ten cuidado, como decíamos aquí, con perder de vista tu objetivo. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos muy claro el objetivo, alguien nos cuenta, el objetivo es este, porque tal, porque cual. Además, incluso hay veces que haces una reunión con todo el equipo, además, bueno, súper importante, te lo cuentan, te entusiasman, te emocionan, y ¿alguien más te vuelve a preguntar por el objetivo alguna vez? No. ¿Qué suele pasar con eso? Pues que el entusiasmo se pierde. Y si no te están recordando el objetivo con regularidad, si no se configuran las tareas que se están haciendo para conseguir ese objetivo, y si no se eliminan distracciones para que la gente pueda efectivamente poner la flecha en la diana, lo más posible es que pierdas de vista tu objetivo. En cualquier caso, vamos al segundo punto. Supongo que este tipo de barcos os suena, ¿verdad? Bueno, pues este tipo de barcos, ¿verdad? Que todos estamos acostumbrados, por lo menos, a ver en la foto, no sé si en el mar, ¿verdad? Eh, son como una máquina de precisión, ¿no? Es decir, todos conocen lo que tienen que hacer en cada momento para conseguir el objetivo. Pero no es solo eso. Hay por ahí quien cuenta una historia de uno de los barcos de esta compañía, de Maersk, el barco más grande que tienen, que se llama Eugene. Bueno, pues es un barco enorme, ¿verdad? Creo recordar, o lo voy a consultar para decirlo seguro. Vamos a ver, si lo comparásemos con el Empire State de Nueva York se quedaría 15 metros más corto que el barco del que os estoy hablando, para que os hagáis una idea, ¿vale? Bueno, pues en un momento dado, evidentemente, estos barcos, la compañía dueña de los barcos, durante mucho tiempo, pues como todos, no han tenido problemas, iban cargados a tope como este barco, pero ahora mismo les pasa un poco como a todos, es decir, que hay veces en que consiguen llenar el barco y hay veces en las que no consiguen llenar el barco, y eso hace que tengan que buscar la manera de mantenerse. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, la compañía tuvo claro que todos tenían que contribuir al objetivo de mantenerse rentables, pero la diferencia no fue que ahora hacemos esto y ahí se acaba la cosa, sino que a toda la gente que forma parte de cada una de las tripulaciones del barco se le pidió que pensara de qué manera y con qué tareas concretas podían contribuir al objetivo. Y estamos hablando de tareas tan concretas como que, por ejemplo, pues en la cocina de los barcos, pues la gente de cocina decidió que en lugar de esas servilletas, ¿vale? Utilizarían papel de cocina. Puede parecer una medida tonta, pero si toda la gente de esa empresa piensa así, ¿qué creéis que ocurre? Pues que se consigue el objetivo. Pero además hay una sensación de este objetivo lo hemos conseguido entre todos. Y eso es lo que hace que funcione, porque realmente el líder, es decir, cada uno de vosotros, fija los objetivos, sí, claro, pero no fija cómo se van a hacer. Eso lo deja a su equipo. Le pregunta a su equipo qué va a hacer para conseguir ese objetivo y le da tiempo y posibilidades para que lo haga. Y ojo, si yo le doy tiempo y posibilidades a mi equipo para que lo haga, tengo que estar dispuesto a permitir el error, porque en algún momento se equivocarán. Eso sí, si no se equivocan, malo, porque es que no están haciendo nada. Así es que cuidado en qué pedimos y a cambio qué queremos dar. ¿Mm? Además, volvamos al tercer punto. Llevan la cuenta. ¿Qué significa que llevan la cuenta? Estas empresas de éxito llevan la cuenta significa, ¿vale? Que obviamente yo tengo que saber lo que está pasando en cada momento. Si yo no sé lo que está pasando en cada momento, ¿verdad? Puedo tener un problema. Pero cuidado con lo de la cuenta, porque la mayor parte de la gente cuando le decimos esto, la cabeza se nos va a lo que se llaman indicadores históricos, es decir, los números. Pues el balance, la cuenta de resultados, ¿vale? Lo que nos da, entre comillas, las finanzas. Y está muy bien, o sea, y debemos hacerlo y debemos tenerlo controlado, por supuesto. Pero donde nos tenemos que enfocar en épocas revueltas son en lo que se llaman indicadores predictivos, es decir, aquello que yo puedo hacer predecible y que puede ser influenciable. Y por lo tanto, como puede ser predecible y puede ser influenciable, yo lo puedo controlar y puedo hacer que funcione a mi favor, ¿vale? Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Para que nos entendamos, porque yo creo que en estos casos es lo mejor, ¿verdad? Eh, por ejemplo, eh,
una empresa, ¿vale? Esto es un ejemplo real, una empresa de calzado, bueno, mejor dicho, la sección de calzado de unos grandes almacenes, ¿vale? Bueno, pues se dieron cuenta, a base de observar, que cuando los clientes se probaban 4 pares de zapatos, aumentaba la probabilidad de que acabaran comprando 2 en lugar de uno. ¿Qué es lo que hacen ahora? Pues hacen el seguimiento de cuántos pares de zapatos ofrecen a cada cliente. Porque el objetivo, ¿cuál es? Obviamente que se lleven 2. Es verdad que llevar la cuenta, es decir, hacer ese tipo de cosas requiere tiempo. Claro, si me pongo a registrar y me pongo a seguir, tengo que emplear tiempo. Pero si yo consigo establecer claramente que si a todos los clientes les ofrezco 4 zapatos, me compran 2, el tiempo que yo haya empleado en ese indicador y hará que yo pueda, haciendo determinadas cosas, es decir, ofreciendo 4 pares de zapatos que se prueben, sabré que siempre vendo 2. Por lo tanto, tengo un sistema de incrementar mis ventas. Ahora bien, ten cuidado, porque evidentemente, insisto, esto significa que tienes que darle tiempo y tú tienes que dar tiempo a ti para hacer esto y que por lo tanto también tienes que recompensarte de alguna manera. Quiere decir, porque si no te recompensas o no recompensas a tu gente, por eso estarás teniendo un problema. ¿No? ¿Vale? Perdóname por la interrupción, porque esto de que te llamen por teléfono no estaba previsto. Ya está. Entonces, es muy importante, ¿vale? Que involucres a todo tu equipo en identificar qué tareas necesitan para alcanzar el resultado deseado. Y por supuesto, regístralo, ¿vale? Regístralo y premia el tiempo que se dedica a esto. Que no aparezca que es que no, a mí lo que me pagan es por nada, estar aquí y si el cliente quiere ya comprará, ¿vale? A ver, veo por aquí una. Quiere decir, a mí dicen por aquí que compras, ¿cómo es? Que probarse 4 pares de zapatos no significa que te compres dos ni tan siquiera uno. A ver, evidentemente no significa eso. Yo lo que te doy es un dato real. Lo que quiero decirte con esto es, habrá clientes que no, pero lo que sí es cierto es que el cliente que acaba comprando 2, si no se hubiera probado 4, seguramente no se hubiera llevado 2. Porque al final estás jugando, y no vamos a entrar aquí en eso, con la emoción del cliente, con en este caso, que es un tema de lujo, pues lo que sí, lo que no, ¿vale? Es decir, no estamos diciendo que siempre que, pero sí es verdad que si hay una estadística que dice que de X veces, perdóname un momento, que de X veces que se eso hace, la mayoría sí ocurre, o una mayoría suficiente como para que a mí me salgan números más rentables, bueno, pues lo que me está diciendo eso es que yo puedo influenciar para que eso ocurra, ¿vale? Y la cuarta cosa, y más importante todavía, ¿no? Haz un seguimiento regular, ¿vale? Es decir, yo puedo estar poniendo a mi equipo o a mí mismo a trabajar una serie de cosas que si luego después no hago un seguimiento de lo que sucede para ver cómo van las cosas, estoy perdiendo todo el esfuerzo que he hecho antes. Pero un seguimiento no desde el punto de vista del problema, sino de la solución. Es decir, muchas veces hacemos reuniones donde lo que hacemos es dedicar el 90% de la reunión a explicarnos lo que ha sucedido, lo que ha pasado, lo mal que nos ha ido, qué cosas hemos hecho y nos recreamos en joder, ¿cómo pudo pasar esto? Vaya hombre, si aquello no hubiera sido así. Vamos a ver, vamos a dejarlo. Esto es lo que ha sucedido, vamos a enfocarnos en la solución. ¿Qué podemos hacer? ¿Vale? Vuelvo a lo de antes. Si no preguntamos sistemáticamente por el objetivo, la gente olvida cuál es el objetivo. Incluso a veces nos olvida a nosotros mismos, ¿eh? Por lo tanto, lo que os recomiendo si tenéis un equipo es que hagáis reuniones frecuentes y regulares con el objetivo y muy simples y muy concretas de ver cómo sigue ese objetivo. ¿Mm? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Vamos siguiendo? ¿Sí? ¿No? ¿Estáis ahí? No sé, sí. Bien, gracias Eva, gracias Nuria, muchas gracias Sergio. Vale, bueno, pues vamos entonces ahora por el segundo paso, que este todavía es mucho más divertido. ¿Mm? Vaya, a ver. ¿Qué os sugiere esto? Pues esto a mí me sugiere que si este primer paso lo hacemos bien, un motor, vale, gracias Hilario, un motor, esfuerzo entre varios, bien, esto lo, muy bien, gracias, pues esto lo que lo sugiere efectivamente un motor, algo que está muy bien engrasado. Esto podría llegar a ser tu empresa, es decir, ¿por qué? Porque si tú consigues
que las personas de tu equipo, e insisto en que equipo es todo lo que colabora contigo, además de tu equipo directo, hagan lo que ya saben que tienen que hacer, incrementan su productividad. Y si se incrementa su productividad, se incrementa la tuya, porque consigues hacer más cosas de las que tienes que hacer con menos recursos. Y eso es el objetivo. Y además estás haciendo las cosas que debes de hacer para conseguir lo que quieres, que eso es productividad. Y eso solo con el primer paso. Vamos a por el segundo. ¿Mm? El segundo habíamos dicho, avancemos a la velocidad de la confianza. ¿Qué significa eso? Pues os voy a poner un ejemplo que creo que todos vamos a entender y que además esta vez estoy seguro de que sí lo tenemos todos en la cabeza, especialmente después de este fin de semana pasado. Este. Si somos capaces de convertir nuestras empresas en algo que funciona igual que los boxes de Fórmula 1, ¡buah! Como cohetes. ¿Sabéis qué ocurre en un boxes de Fórmula 1? Aparte de los detalles técnicos que no pienso entrar, porque desde luego los ignoro. Esto. En un equipo de boxes confían los unos en los otros. Todas las acciones que ahí ocurran tienen un objetivo y todas son productivas. Pero además, todos los miembros del equipo tienen algo que aportar y lo saben. Por eso funcionan como funcionan. Por eso son capaces en tan poco tiempo de hacer lo que hacen, porque ese tiempo marca una diferencia en el resultado final. En el caso de los pilotos de Fórmula 1 es evidente, pero en tu empresa también es evidente. ¿Mm? Dicen por aquí, fundamentalmente es la confianza, efectivamente estoy de acuerdo. Por lo tanto, si esto es tan importante, ¿qué vamos a hacer para atajar esa crisis de confianza que se ha producido? Bueno, pues es fácil, entre comillas, si estás dispuesto. Es lo que yo he llamado, si quieres elegir entre pagar impuestos de confianza o quieres elegir entre obtener dividendos de confianza. Hay un libro por ahí que os recomiendo que leáis que se llama El factor confianza, de Stephen Covey, que lo que viene a decir al final es que cuando tú incrementas la confianza, tus costes se reducen y la velocidad con la que todo funciona es mayor. Y al revés, cuando tu confianza disminuye, tus costes se incrementan porque todo va mucho más lento. Y si no, os pongo un ejemplo que seguro que todos hemos sufrido alguna vez, desafortunadamente. Cuando pasó lo del 11 de septiembre en Estados Unidos, que obviamente la confianza de todo el mundo bajó muchos enteros, ¿qué pasaba en los aeropuertos? Que para hacer algo y un trámite que normalmente tú hacías en media hora, tres cuartos de hora, tardabas una hora, hora y media en pasar un control, que está, claramente eso tiene unos costes. Pues es ese ejemplo que hemos todos pasado alguna vez y sufrido, pasa en tus empresas también. Me dicen por aquí que si puedo repetir el autor del libro, sí, es Stephen Covey. Si no os lo pongo luego, ¿vale? El factor confianza se llama, de Stephen Covey. Pues entonces, si lo que vamos a elegir es disfrutar de los dividendos de la confianza que vamos a generar en las empresas y en otros, de nada, Javi, vamos a hacerlo con un método muy sencillo, lo que yo he llamado el método TCC. ¿Y esto qué es lo que es? Bueno, pues esto es fácil. 1. Crear transparencia. Cumplir los compromisos y extender la confianza. A ver, crear transparencia, es decir, cuenta la verdad. Y una verdad que además otros puedan comprobar. No te cuentes películas, cuenta la verdad. Si, además de contar la verdad, cumple tus compromisos. Es decir, no prometas demasiado y cumplas poco, porque eso genera mucha desconfianza. Y luego, extiende la confianza, quiere decirse, y esto a veces nos cuesta mucho, confía en los demás. Normalmente no sé si os pasa a vosotros, pero yo desconfío de la gente que no confía en mí. Y eso nos ocurre a todos. Si a mí alguien desconfía de mí, yo lo suficiente voy a confiar en él. De hecho, hay un ejemplo por ahí. Por cierto, me apuntan por aquí, Martín, que hay otro libro muy interesante que se llama Quien lidera, confía, de José María Gasalla. Para los que estéis interesados en el tema, pues gracias por compartirlo. Os decía, un ejemplo de una historia real de una aseguradora holandesa, ¿vale? De seguros muy importante, que de repente empezó a darse cuenta de que perdía clientes, ¿no? Y cuando empecé a investigar que por qué perdía clientes, pues os voy a contar qué pasó. Resulta ser que habían tenido varias reclamaciones o varios intentos de fraude, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron?
pues poner un procedimiento súper complicado para que todas las reclamaciones de incidencias se tuviesen, vamos a ver, tuviesen, que al final tuviesen que pasar por 200 temas, ¿vale? Para que pudiesen, no sé, procedimientos, reclamaciones, todo ese tipo de cosas. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que los clientes, obviamente, cuando tenían que hacer tantas historias para reclamar algo que era evidente, dejaron de estar con la aseguradora y se marcharon. Cuando se dieron cuenta, ¿qué hicieron? Pues simplemente empezaron a reorganizar o redescubrir sus procedimientos, hicieron todo mucho más simple, es decir, prácticamente no hacían ningún tipo de comprobación rocambolesca, y ¿sabéis lo que ocurrió? Que empezaron a recuperar clientes, que sus clientes se mantenían y que curiosamente el número de incidencias se redujo. Y se redujo porque comprobaron después que lo que estaban haciendo es que muchos de sus clientes al final ya ponían reclamaciones simplemente por el hecho de decir, me lo estás complicando, pues te vas a enterar. Es decir, los clientes somos como somos. Fijaros algo tan simple como eso, la consecuencia que estaba teniendo. Pues entonces, confiemos en los demás, ¿vale? Siempre hay algún bicho raro, pero en general no son todos, ¿vale? Y una cosa muy importante, que creo que es obvia, pero yo quiero decirla, ¿vale? Esto tiene que ir acompañado de tu autoridad moral. Y la autoridad moral se gana muy fácilmente. Se gana, perdonadme, se gana con integridad y con intenciones claras. Es decir, que haya siempre una coherencia entre lo que tú estás contando y lo que estás haciendo. Es tan fácil como eso. Que a veces es muy complicado, pero es tan fácil como eso. De hecho, y a veces no os creáis que esto que parece tan obvio existe, ¿no? Hay estudios por ahí que dicen que de cada dos equipos de trabajo, uno tiene problemas graves de confianza. Fijaros, el 50%. Entonces, realmente no es algo que por ser obvio ocurra, no es verdad. Y se puede trabajar, la confianza se puede trabajar y se puede generar, y es relativamente sencillo si sabes cómo generarla. Paso 3, conseguir más con menos. Y de cómo que más con menos. ¿Y más de qué? Más de lo que más importa. No, como dice aquí nuestra amiga pregunta, ¿lo hacemos todo o nos centramos solo en lo más importante? Nos centramos solo en lo más importante, pero lo más importante ¿para quién? Para el cliente. ¿Quién es el centro de nuestras empresas? ¿Yo? No, el cliente. Por lo tanto, ¿qué es lo que tendría que hacer? Darme cuenta de qué es lo que aporta valor a mi cliente y desde lo que aporta valor a mi cliente, empezar a centrarme en eso y aplicar recursos para conseguir eso. Porque a veces, ¿qué es lo que hacemos? Hacer más de lo mismo que veníamos haciendo y encima con menos gente. Volvemos a lo de antes. Sí, algo más de lo que hacía antes, con menos gente que está más descentrada y más estresada y pretende conseguir resultados diferentes. Caramba, qué divertido. Y qué poco probable que ocurra, por otra parte. Entonces, solución. Si me tengo que centrar en lo que tiene valor para el cliente, lo que voy a hacer es centrarme en mis dos pilares básicos, es decir, centrarme en mi cliente y centrarme en mis empleados. Porque si yo consigo alinear el valor de mi cliente con el valor de mis empleados, estoy garantizando que mis clientes reciban el mejor servicio o producto posible. Porque al final lo que yo quiero hacer no es tener que elegir, sino trabajar en dos líneas. Yo quiero centrarme en el cliente. ¿Para qué? Para conseguir clientes leales, no clientes satisfechos. Hay gente que se da con un canto en los dientes con tener clientes satisfechos. Pero ¿sabes qué pasa con el cliente satisfecho? Que no protesta, pero no repite. No es tuyo. Y lo que tú quieres tener son clientes leales. No quieres tener clientes satisfechos solo. ¿Vale? Por lo tanto, tendrás que crear un vínculo emocional con esos clientes para que repitan. Y para eso, lo más sencillo es simplificar, como ocurría con el caso que os he explicado de la aseguradora. Simplifica los procesos, porque simplificar reduce también la incertidumbre. Y si tú reduces la incertidumbre de tus clientes están más confiados contigo, quieren estar contigo. Y si se lo pones fácil y le das lo que necesitan, estarán siempre contigo. Ayer mismo estaba hablando con un amigo, un colaborador, y me estaba contando
Ellos se dedican a otra cosa, se dedican a temas de protección de datos y prevención de riesgos laborales y demás. Y me estaba contando que tienen un cliente pues de hace mucho tiempo que ayer les estaba pidiendo algo completamente distinto a lo que ellos estaban haciendo, pero que obviamente, ¿qué es lo que hizo esta persona? Pues empezar a moverse y empezar a buscar personas que conoce de confianza para proporcionar el servicio al cliente, para dárselo solucionado y para decirle, mira, yo no lo hago, pero tengo a esta persona que te va a hacer esto, tengo a esta persona que va a hacer tal cosa, y si lo quieres, te lo soluciono en un pispás. Eso es crear un vínculo emocional con el cliente. Eso es ir más allá. Eso es simplificar la vida al cliente. Y eso debe ser el objetivo en el que trabajes ahora. Si al mismo tiempo consigues trabajar y centrarte en el empleado, que no es incompatible, para nada. ¿Mm? Lo único que tienes que hacer para centrarte en los empleados y hacer que la experiencia del cliente coincida con la experiencia del empleado, porque si eso ocurre, vas a tener dos ingredientes que son básicos: pasión y compromiso por parte de ellos. Con lo cual tienes garantizado que tu cliente te adore con locura. ¿Y qué necesita un empleado? Además de que le pagues por su trabajo, obviamente, para tener un compromiso contigo, que sienta que participa, que sienta que participa. Porque si no, al final, ¿qué le queda? Trabajar más, más exigencias, venidas y no sabe muy bien dónde, no sabe muy bien para qué, y lo único que sabe es que trabaja más, que está más estresado y que no sabe si va a seguir trabajando mañana. Eso no puede generar compromiso de ninguna de las maneras, es imposible, ¿vale? Hacer más con menos significa dos cosas. Significa decir que no a una serie de cosas y decir que sí únicamente a lo más importante. Es fundamental que dediquemos tiempo a identificar lo más importante y sobre todo que seamos muy claros. Porque al final a los trabajadores, a todos nosotros nos pasa, incluso aunque seamos nuestros propios jefes, ¿qué nos pasa? Que las personas somos como los ordenadores. ¿Qué le pasa a un ordenador cuando está sobrecargado? Que al final lo que tienes que hacer es pararte, eliminar todo lo que no sirve en ese momento, hacer un reset y volver a empezar. Bueno, pues con tus empleados, contigo mismo tienes que hacer lo mismo. Párate, elimina todo lo que en este momento no te sirva y dale al botón de reset. Porque cuando la gente vuelve a empezar, sabe para qué está ahí, sabe cuál es su prioridad básica, sabe lo que tiene que hacer y por lo tanto es una persona mucho más entregada. ¿Vale? Realmente lo que tenemos que tener claro es que todos nosotros no nos hemos convertido, ya no somos, ni nuestros empleados y colaboradores son, digamos, como decíamos antes, trabajadores de la era industrial. Somos lo que se llama ahora, ¿no? Trabajadores del conocimiento. Y no olvidemos una cosa, el trabajador del conocimiento elige en qué quiere emplear su tiempo. Por lo tanto, si eligen que quiere emplear su tiempo, haz el favor de ponérselo muy fácil. Fíjate, yo tengo para datos una estadística que hecha de Franklin Covey, que es una de las personas que también tiene mucha experiencia en estos temas de productividad, que dice, y lo leo literalmente, que solo un 9% de los trabajadores se sienten muy comprometidos con los objetivos de la organización. Solo el 22% coinciden en que hay una relación clara entre su trabajo y las prioridades principales de la organización. Dedican el 23% de su tiempo a tareas urgentes, pero poco importantes, y dedican el 7% de su tiempo a tareas contraproducentes. ¿Os imagináis esta foto? ¿Os imagináis qué pasaría si fuéramos capaces de dar la vuelta? Está en nuestra mano, ¿no? Pero hay que querer hacerlo. Y una de las cosas que nos falta para poder hacer eso es el último paso, reducir el miedo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando reducimos el miedo, a ver, el miedo está, el miedo existe y es lógico, ¿vale? De hecho, os hemos dicho antes, estamos en una situación complicada y obviamente el miedo genera desconcentración, genera ansiedad, ¿vale? Pero fíjate, de hecho hay un dato por ahí, bueno, esto es de Estados Unidos, ¿no? Que decía que las distracciones consumen hasta el 28% de la jornada del trabajador estadounidense promedio, perdón, y merman la productividad en unos 650.000 millones de dólares anuales. Bueno, no sé, a mí me son muchos ceros. Imaginaros qué podría pasar si no fuera, si simplemente redujéramos un poquito ese porcentaje de distracciones.
Distracciones presas muchas veces del miedo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Gestiona el miedo, ¿vale? ¿Y cómo se gestiona el miedo? Con claridad. Cuando tú eres claro, puedes convertir la ansiedad en acción y productividad. Si no eres claro, no puedes hacerlo. Y para hacer eso tienes que hacer solo 4 cositas. Como líder, lo único que se espera de ti, lo mucho que se espera de ti, es que trabajes con sus paradigmas. De nada sirve que tu discurso hacia tu equipo, tus colaboradores sea, nada, tranquilos, si de esta salimos, si no pasa nada, no, tú relájate. No, a ver, no. Tengamos claro una cosa, la mayor parte de las personas, nosotros incluidos, muchas veces lo que hacemos es poner la culpa afuera. Trabajamos de fuera hacia adentro. El miedo está provocado por lo que pasa afuera y nos produce dentro, cuando en realidad el tema funciona al revés. Trabajamos desde dentro hacia afuera. Nosotros siempre podemos hacer algo y controlar algo. Los que ya me conocéis de antes sabéis que hay una frase que digo yo siempre. Si la experiencia no es lo que te pasa, es lo que haces con lo que a ti te pasa. Y eso lo decides tú dentro, no lo deciden fuera, lo decides tú. Ayúdales a trabajarles, ayúdales a que entiendan que hay un círculo de influencia, que hay cosas que no están bajo su control y que están ahí y que no podemos cambiar. Y eso es lo que nos provoca miedo, pero que hay cosas que sí podemos cambiar, que podemos hacerlas predecibles. Y si las hacemos predecibles, empezamos a controlar ese grado de incertidumbre, que es lo que nos provoca el miedo. Así es que trabaja con ellos para que hagan esta reflexión. Hazles ver qué cosas sí pueden ser cambiadas o modificadas por ellos. Y haz que su trabajo se apoye en ese círculo de influencia que ellos tienen, no en aquello que no puedes controlar. Pero además, comunica la situación. Vamos a ver. Cuenta claramente dónde estamos, qué tenemos, cuáles son los números, qué consecuencias va a pasar si hacemos esto, qué consecuencias tiene aquello. O sea, sé claro. Las estadísticas dicen que solo un 13% de los líderes o de los jefes han hablado claramente con su equipo de lo que está pasando en sus empresas. Solo un 13%. Con lo imaginativos que somos las personas, ¿os imagináis lo que estará pensando el resto? Nada bueno. Y desde ahí queremos que sean más productivos y queremos que nos ayuden a conseguir el éxito. Bueno, la carta de los Reyes Magos se manda todos los años, pero a veces no funciona. Y sobre todo 2 cosas, ¿vale? Habla con claridad y escucha con empatía. Escucha con empatía significa escucha las preocupaciones de tu equipo, entiéndelas, habla su mismo lenguaje. No te pongas en la postura de el de arriba que no entiende y que no, por favor, baja, escúchales y entiéndeles. Y desde ahí habla con claridad, concreto, preciso. No te cuentes películas, déjalo ahí, ¿m? Sin más. Bueno, como veis, son 4 pasos sencillitos. ¿M? ¿O no os parecen sencillitos los 4 pasos? ¿Seguís ahí? Sí, lo son, gracias. Sí, Hilario, muchas gracias. Son sencillos. Sí, son sencillos a priori, efectivamente. Gracias, Nuria, por supuesto. Eh, sí, claro que lo son sencillos. La cuestión es, como dice aquí mi amigo, vale, si son tan sencillos, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Ahora ya me los han contado. Seguro que ya me los sabía, solo que, bueno, Begoña me los ha recordado. Vale, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, pues yo os diría, hay siempre un primer paso. Evidentemente, mañana os podéis poner a hacer todo esto y seguro que algunos lo estáis haciendo de una forma, de otra y seguro que hasta con buenos resultados. Pero hay otras veces que no. Hay otras veces que nuestro día a día pues está rodeado de circunstancias complicadas y cuando las circunstancias son complicadas, lo que uno no puede hacer es viajar a ciegas. Pero además no solamente no puede viajar a ciegas, sino que tampoco se puede permitir distracciones de luces, sirenas y cantos de, ¿verdad? Con lo cual, a lo mejor el primer paso para poner esto en marcha es tan simple como preguntarte, ¿vale? ¿Dónde estás hoy realmente? ¿Tienes una idea clara de cuál es tu punto de partida? ¿Sabes dónde estás?
Tú estás pidiendo que alguien te dé el mapa del tesoro, pero ¿sabes cuál es tu punto de partida para empezar a hacer el mapa del tesoro? A veces no lo sabemos o creemos saberlo. Bueno, pues lo que te voy a decir es que hay una buena noticia para ti en este momento y es el pack Atrévete. Y dice, ¿y esto? Bueno, pues esto es la posibilidad de que si tú en este momento sientes que o te has sentido identificado con lo que te acabo de contar, si efectivamente cuando te paras a reflexionar y paras el mundo 5 minutos y te bajas, te das cuenta de que no sabes muy bien dónde estás o crees saber dónde estás, pero te falta todavía algo, pues te ofrezco la posibilidad de que realmente clarifiques exactamente dónde estás o por lo menos tengas una visión algo más objetiva de dónde partes, de cuáles son tus oportunidades y cuáles tus posibilidades. Y en eso consiste el pack Atrévete. ¿Me permitís que os explique exactamente qué consiste? ¿Me dais unos minutos de vuestro tiempo para que os lo explique? Sí, claro, muchas gracias. Me gusta el nombre, genial, me alegro a mí también. Bueno, pues a ver, os voy a explicar. Esto es el pack Atrévete. ¿Atrévete a qué? Atrévete a dar el primer paso. Atrévete a empezar. Y de lo que estamos hablando es de que tú tengas la posibilidad de tener en muy poquito tiempo un diagnóstico personalizado, un informe de situación y de tu potencial y obviamente una sesión de coaching individual para completar la visión de eso que te estamos entregando. Es decir, un diagnóstico personalizado que va a permitir saber, o me va a permitir a mí y a ti saber cómo ves tú la empresa hoy, porque es muy importante saber cómo la estás viendo tú, porque tú eres al final quien puede marcar la diferencia y quien puede hacer el cambio. Por lo tanto, lo importante es cómo la ves tú. Saber qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Porque si no sabemos dónde partimos, ¿qué más da a dónde queramos ir? Es importante. Vale, cuando tengamos ese diagnóstico personalizado, que es muy sencillito, yo lo que haré será mandarte un test muy sencillo, donde tú, con total sinceridad y honestidad, porque si no haces eso, para nada va a servir y esto va a quedar solo para ti, por lo tanto es una tontería que nos tratemos de engañar. Me dicen por aquí que se ha cortado el audio. ¿Me escucháis todos bien? Perdón. A ver. Sí, vale. Pues era un problema puntual de alguien. Vale, muchas gracias. Volvemos. Decía que en esto sí que es muy importante la absoluta honestidad. O sea, si uno no es honesto con lo que está poniendo ahí, difícilmente podemos tener una imagen. ¿Qué es lo que vamos a tener a continuación? En base a ese diagnóstico, yo tendré un informe de situación que te va a decir, por una parte, qué ve otro de tu empresa, es decir, con lo que tú me estás contando, qué está viendo ese otro, que es tu mentor, en este caso yo, de lo que estás viendo, y te va a decir qué puedes y cómo lo puedes cambiar. Si te va a abrir puertas, te va a abrir posibilidades, te va a decir, oye, hay cosas que se pueden hacer, esto lo estás haciendo bien, pero hay más cosas que puedes hacer, ¿vale? Y por supuesto, vas a tener una sesión de coaching, una sesión de seguimiento, una sesión de mentoring, en donde de alguna manera voy a devolverte, voy a hacerte de espejo, es decir, voy a darte la vuelta de cómo te veo a ti, cómo veo lo que tú ves y qué opciones tienes y cómo la vas a poder usar. Es decir, darte la posibilidad de que tengas la llave para empezar ese cambio que tú quieres hacer, porque tú quieres convertir a tu empresa en alguien que trabaje para ti, no quieres seguir trabajando tú para la empresa. Quieres convertirte en alguien contento, quieres volver a recuperar la ilusión, quieres volver a tener la tranquilidad de que aquello por lo que empezaste, porque a fin de cuentas, quien empieza un proyecto empresarial, lo empieza porque tiene ilusión, porque es lo que quiere hacer, porque es lo que le gusta, porque es lo que cree que le va a dar la calidad de vida que desea. ¿Y qué nos pasa ahora? Pues que a veces estamos en una situación casi contraria. Nos hemos convertido en autoempleados y además en autoempleados estresados. Entonces, bueno, tenemos en nuestras manos cambiar eso. ¿Qué nos está impidiendo dar el primer paso? La verdad es que solamente nosotros. Por lo tanto, lo que yo te insto a que hagas es a que des el primer paso y a que te des un tiempo y te hagas este regalo, porque al final es un regalo para ti, para tu empresa, y luego ya una vez que tomes conciencia, tú podrás tener la responsabilidad de hacer algo o no hacerlo. Tú decides, ¿vale? Ahora bien, la pregunta que estaréis haciendo es, ¿y
¿Cuánto tengo que invertir en este servicio? Bueno, pues os lo voy a contar. ¿Mm? Tranquilos. Vamos a ver qué es lo que te llevas. Lo que te llevas es un test diagnóstico cuyo valor es de 120 euros. De otra cosa es porque ese test diagnóstico, que aunque te parezca que esto de rellenar test es aparentemente una simpleza, para nada. Son preguntas orientadas a que reflexiones. El hecho de que tengas que ponerte a reflexionar sobre preguntas que te voy a enviar va a hacer que tu percepción sobre lo que tienes hoy delante cambie. Y eso, bueno, yo le he puesto un valor de 120 euros. Para mí creo que no tiene ni siquiera, es un valor incalculable. Es decir, el que tú puedas reflexionar y, como decía Mafalda, parar el mundo, bajarte y pensar, no tiene valor. Te vas a llevar luego un informe de situación valorado en 350 euros. Te voy a mandar un informe en PDF donde tengas una serie de, efectivamente, qué es lo que he visto, qué son tus puntos fuertes, cuáles son las cosas que podrías hacer y qué opciones tienes y cómo podrías cambiar tu perspectiva sobre esto. Y luego vamos a tener una sesión de coaching, como te decía, valorada en 170 euros. Es decir, más o menos, y aunque sigo diciendo que no tiene precio lo de sentarte a reflexionar y parar el mundo, te vas a llevar un valor total de 640 euros. Que para mí ya me parece un chollo, pero, como entiendo que, por una parte, mi misión, por lo menos así la entiendo yo, es ayudar a cuantos más empresarios y empresarias pueda a conseguir sacar todo ese potencial que todavía tienen y a ser efectivamente dueños de sus empresas y de sus vidas. Y entiendo que la situación, como venimos siendo, es complicada y que a veces dar el primer paso nos cuesta, porque somos reticentes a hacerlo, pues quiero ponerlo fácil. Quiero ponerlo fácil y quiero hacer que el dar ese primer paso sea lo menos complicado posible. Por eso, hoy, y por el hecho de estar aquí, vais a tener una oferta especial para poder acceder a este servicio. Y la oferta especial es que, eso sí, solo para 10 de vosotros, porque obviamente no puede ser para todo el mundo que esté en la sala, vais a tener acceso, ¿vale?, a poder tener esta pack de Atrévete, que insisto, está valorado en 640 euros, pero por estar aquí hoy, dedicar tu tiempo y hacerte este regalo. Y si haces tu reserva antes del 26 de abril, fíjate que te doy tiempo para que te lo pienses, pero vas a poder acceder a este enorme regalo por solo 97 euros. Es un regalo. Yo estaría encantada de compartirlo contigo y además me apetece muchísimo que sea o que pueda ser yo quien te dé ese espaldarazo que necesitas. Es un pequeño impulso, nada más. Y sé que se puede hacer. Otros lo han hecho antes y sé que se puede hacer. Me gustaría que tú también fueras uno de esos que pudieras dar ese primer paso y que pudieras tener el acceso a asegurar resultados de tu empresa en tiempos de incertidumbre. Este es el primer paso. Después hay más. Pero sin este, lo demás no tiene sentido. Insisto, una oferta especial. Por hoy, solo para 10 de vosotros. Sin más, lo que quiero es daros las gracias por haber estado aquí. Tenéis aquí mis datos. Tenéis también, si entráis en la página, tenéis un mail donde sabéis exactamente cómo acceder a este pack. Lo que espero de vosotros es que me mandéis un email a este email que pone aquí, info@coachingparatuliderazgo.com, diciendo que estáis interesados. Yo os enviaré el correspondiente diagnóstico y empezaremos el proceso. Os aseguro que funciona. Y lo que quiero es, bueno, pues que tengáis la ocasión de probarlo y que me podáis contar después que efectivamente vuestra perspectiva sobre vuestra empresa ha cambiado y que en lugar de estar como estaba el señor este al principio, ¿verdad? Todos desesperados, tu imagen sea la de alguien que está tranquilo, que está contento, que derrocha pasión, entusiasmo y que además las cosas le van bien. Porque la verdad es que es un lujo en este momento por decir, las cosas me van bien. Y tienes la opción y puedes hacerlo. Muchísimas gracias a todos y si os parece, pues ahora vamos a abrir el turno de preguntas y respuestas y estaré más que encantada de poder compartir con vosotros vuestras preguntas, vuestras cuitas y demás historias. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Hilario. Gracias, Borja. Muchas gracias.
Voy a poner aquí comentarios. A ver, ¿preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Mm? Vale, gracias, Nuria. En principio, bueno, es decir, yo si queréis solamente comentaros dos cosas. Yo, ¿por qué estoy tan convencida de que esto funciona? Bueno, pues porque a fin de cuentas yo antes no os he contado muy bien quién soy, dónde estoy aquí, pero yo llevo trabajando con empresarios hace más de 5 años. Esto es un sistema que ya ha estado probado antes, que ya lo han hecho otros antes que tú, que les ha funcionado y por lo tanto si les ha funcionado a ellos y han conseguido mantener sus negocios, en algunos casos duplicar sus beneficios, ¿por qué no te va a funcionar a ti? Es decir, tú no eres especialmente diferente ni tienes especialmente otro tipo de cosas, por lo tanto, te va a funcionar y te va a funcionar fenomenal. Simplemente por eso. Y además, ¿por qué? Otra pregunta que a mí se me suele ocurrir o que me han hecho otras veces cuando he hablado de esto con otros en otros foros es, bueno, pero si ya nos has contado las claves, ¿para qué, para qué tengo que hacer todo esto primero y hacer un diagnóstico si ya me pongo con ello? Bueno, porque a veces saltar al vacío sin saber si hay agua es un poquito peligroso. Entonces, lo que os recomiendo es que antes de saltar a la piscina, comprobemos que hay agua. Comprobemos si nos tiramos desde los 2 metros, desde los 5, desde los 10, porque la caída no es la misma. Por eso es importante que hagamos esto. Estoy viendo por aquí comentarios. Muchísimas gracias a todos vosotros. Sí, Begoña, tienes Sí, una pregunta en el chat sí, de María Sánchez que te dice, sí. ¿por qué tengo, o bueno, o para qué tengo yo que hacer este paso previo del diagnóstico? Pues un poco porque a veces, si nos hemos, yo me he encontrado con casos, y os lo digo desde la experiencia, de que, de hecho, un caso, por ejemplo, recuerdo que hace tiempo me contrató un cliente, en teoría, porque estaba convencido de que su problema, y lo digo por una realidad, era que es que no sabía vender y que todo su problema se reducía a que no sabía vender y que como no sabía vender, pues entonces por eso no tenía clientes, ¿no? Bueno, yo en aquel momento, todavía novata, cometí el error de creerle, ¿verdad? Y nos pusimos a trabajar en, efectivamente, es que tu problema a lo mejor es ese, pues vamos a ver cómo hacemos para que vendas mejor, etcétera, etcétera. Pasados unos par de meses, yo empecé a notar cosas extrañas y cosas que no me cuadraban mucho como empresa, y empecé a hacer preguntas, ¿no? Cuando luego empezamos a investigar, nos dimos cuenta de que realmente, aparte de que efectivamente vender no vendían del todo bien, el problema no era ese. El problema de base es que durante 3 años jamás se habían hecho una cuenta de pérdidas y ganancias, jamás habían hecho un presupuesto y por lo tanto lo que no sabían eran conscientes de que en ese momento estaban en quiebra técnica, literalmente. Y por lo tanto sus primeras medidas no tenían que ser solamente vender, sino ¿qué voy a hacer para poner mi empresa en un estado sano? Entonces, claro, a eso me refiero, es decir, a veces no tenemos el foco puesto y si no hacemos un esfuerzo para ver antes lo que estamos haciendo, es complicado que demos los pasos concretos. Por eso creo que es muy importante primero parar a darse cuenta de lo que uno tiene, porque si no puede caer en el error de empezar a hacer muchas cosas, de invertir tiempo, esfuerzo, dinero y que no vea resultados, no porque no se hacen las cosas bien, sino porque no eran las cosas adecuadas a hacer. Por eso. Gracias por la pregunta, María. Tengo por aquí otra Luego, pregunta, creo, ¿no? ah, sí, No, no, tienes, espera. Dime, ¿la Lola, tienes dime. tú localizada? Pues es que no del todo. No hay algún Ah, problemilla técnico aquí. vale. Ahí tienes una que es de Borja Subijana, que Sí, lo que te comenta es, dice, para un emprendedor que ha dejado su antiguo trabajo y empleado y está buscando una nueva actividad apasionante y motivadora, ¿esto le puede servir? yo creo que absolutamente. Es decir, porque en este caso yo te diría que cuando yo he hablado de equipo y he hablado de tener objetivos claros, lo que he dicho al principio no es tanto que yo tenga un equipo de 20 personas contratadas que trabajan en mi empresa, sino yo seguramente, especialmente si soy un emprendedor nuevo, tendría que rodearme de un equipo de colaboradores que van a ayudar a llegar al final de mi objetivo, de mi meta, porque voy a apoyarme en ellos para seguir subiendo. Por lo tanto, es tan importante o más en estos casos, porque encima no tienes ninguna autoridad de obligación, sino es una autoridad de colaboración, el que pidas a tus colaboradores que los objetivos que tú les transmitas y que necesites de ellos sean claros. Muchas veces nos pasa que pedimos ayuda a la gente y luego decimos, joder, es que flanito tal no me quiso ayudar. A veces lo que nos pasa es que no sabemos pedir ayuda, no sabemos decir exactamente lo que quieren
lo que nosotros queremos de ellos, lo que esperamos concretamente. Y claro, si no pedimos de forma clara, a veces es complicado que la gente nos quiera ayudar, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces, para mí es fundamental, en estos casos, más que nunca aplicar lo que os acabo de contar. Porque si nos desviamos, si nos descentramos y si vamos más allá de abarcar 3 dianas, lo más probable es que no abarquemos ninguna. Bien, tienes Gracias, Borja. otra, Otra tienes, pregunta, sí. sí, tienes otra cuestión que comenta Parra Asensio, Mm, que te dice, bueno, gracias por esta sesión, ha estado fenomenal. Estoy Gracias. empezando en este tema y te enviaré un email. Dice, Pues muchas tengo que gracias. salir en este momento, entonces me pondré en contacto contigo. Pues muchas gracias. Un placer. Será un placer recibir tu email. Muchas gracias. Había otra pregunta por ahí, Lola, creo. Sí, exactamente. Tienes una pregunta de Hilario Martínez que dice, dices que hay que comunicar con los empleados y contarles la situación. ¿Qué haces con los Mm. empleados que no quieren saber nada y que piensan que solucionar los problemas es responsabilidad de los jefes? Buena pregunta, Hilario, gracias. A ver, de eso siempre va a haber, ¿no? Es evidente. Yo antes os decía, pues no hemos entrado en el detalle, que de hecho, si tú, al final, bueno, los estudios dicen, las estadísticas, que si tú haces una curva de Gauss con la gente que, cuando una vez que haces un objetivo claro está comprometida, normalmente tienes un 20% que está, sí, en esa historia, un 60% que simplemente se deja llevar y el 20% que son esos que nunca van a querer saber nada. Vale, si yo me centraría antes en conseguir que ese 60% que está en la media de nada se acerque al 20% de los focos de excelencia. Porque simplemente que consiga que ese 60% se convierta o tenga el mismo tipo de comportamiento que el primer 20%, ya mis resultados se van a multiplicar. Que luego ya me tengo que poner con el núcleo duro, bueno, pues ya me pondré. Pero en lugar de centrarnos como siempre, lo más difícil primero, y vamos a ver qué, y como esto no me sirve, no sirve con ninguno, vamos a buscar los que sí sirven, los que estén dispuestos a escuchar si yo cambio mi comportamiento. Porque si me centro en el 20% de núcleo duro, pues claro, en fin, esto es como empezar a escalar y en lugar de empezar por abajo, empezar por la mitad. Pues más complicado. ¿Mm? No sé si te responde a tu pregunta, pero vamos, yo desde luego, si una teoría de simplificar, me iría primero a lo que es más probable conseguir y después ya me buscaría lo que es más complicado. Pero para poder empezar a tener, porque además, si yo demuestro que ese 60% haciendo determinadas cosas ha conseguido mejores resultados, tengo un argumento de ejemplo, ya no de razonamiento, para decirles otro 20% del núcleo duro, mira lo que pasa cuando se hace esto. No sé, es lo que yo haría, Hilario, pero gracias. eh, Hilario te comentaba, dice, o sea, fijarme en los que responden y no en los que no responden. Exacto, Fenomenal. Bueno, efectivamente. aquí tienes una propuesta en el chat. No Te me la digas, hace sí, de Jesús Jesús. Mendizábal. Qué Y te majo. comenta, dice, sería bueno que prepararas un checklist para determinar si a una empresa le puede aportar beneficios tu producto o servicio. Dice, por mi parte, sería bueno este checklist porque así podré presentarte a algunas empresas a la que les puedas ayudar. Pues por supuesto, Jesús, me parece una idea genial. Muchísimas gracias. Vamos, me pongo a ello ya. Lo envío a todo aquel que esté dispuesto a tenerlo, me lo pide y yo se lo envío, pero vamos, con mucho placer y muchísimas gracias por la idea, Jesús. Un placer, como siempre. ¿Mm? Y ya no tienes Ya no lo tengo que voy más a preguntas. mirar. Sí, lo que voy a No, mirar es si tenemos alguna mano levantada. Bueno, tenemos la mano levantada de Jesús. Si quieres, habilitamos el micrófono. pues sí, dale al micrófono a Vale. Jesús. Ah, no, la ha bajado. Como lo Ah, había ya la ha puesto en el bajado, chat, la vale. ha bajado. Bueno, pues nada, genial. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo lo único que tengo que decir es que me ha encantado compartir este rato con vosotros, que espero que os haya servido. A mí me ha encantado charlar con vosotros. Y gracias por vuestro tiempo y vuestra atención y por vuestras frases de aliento. Gracias, muchas gracias por estar ahí. Y bueno, pues nada, seguiremos en contacto y bueno, pues espero vuestros mails para decirme que queréis todos vuestro pack Atrévete. ¿Mm? Muchísimas gracias y que disfrutéis de un buen día a todos.